Y continuamos con la lección 1, Espíritu Misionero del cuarto curso avanzado. Ahora, en este momento, todos los que están en esas condiciones se hallan incluidos en la misión de amor del Cristo, porque es tanta la necesidad de la humanidad que la ley no desaprovecharía a ningún ser que estuviera en condiciones de poder trabajar en la realización de la obra, dada la enorme oposición de las fuerzas negativas. No se deja de utilizar ninguna fuerza positiva. Todo el movimiento de los espíritus misioneros que deben encarnar con la misión de progreso y de bien común está dentro del plan superior. Sin embargo, puede ocurrir que seres que tienen cierta evolución, pero aún no han superado el orgullo y la ambición, pidan una misión lógicamente de bien. Si la ley se lo otorga, aunque prevé su futura acción contraria, es porque debido a la actuación de esos seres encarnados se producirán las grandes sacudidas y convulsiones necesarias para apresurar los cambios sociales que, de otra forma, demorarían muchísimo tiempo. En una forma u otra, y sin desmedro de nuestro libre albedrío, todos somos instrumentos de la ley. Pregunta. Cuando en las enseñanzas leemos, ustedes harán esto, ustedes harán aquello, ¿se refieren a nosotros personalmente? Explicación. No, no se refieren personalmente a nosotros, sino a todos aquellos espíritus misioneros encarnados que, mediante su preparación para el servicio, hayan logrado el punto necesario para poder ser utilizados como instrumentos en la obra de amor del Cristo para nuestro mundo. Además, espíritus misioneros no solo son aquellos que están encarnados en este momento, sino también los que encarnarán en generaciones siguientes. Es para todos los espíritus misioneros. Muchos de ellos ni llegarán a la escuela y serán preparados en otra forma, en la ciencia, en el arte o en otros aspectos. Es, pues, para los espíritus misioneros en general, mientras la obra del Cristo esté actuando en la tierra. Pregunta. ¿En qué forma trabajan misioneramente los estudiantes cuando colaboran en tareas aparentemente humanas? Explicación. Con su amor a la obra, su esfuerzo desinteresado y su deseo de servicio, purificando ese aspecto de la actividad humana. Pregunta. ¿Quién trabaja mejor? Aquel que está casado y cuida de hijos, procurando encauzarlos por el camino del bien, tolerando sin rebeldía los inconvenientes de la vida diaria y procurando siempre hacer el bien, proyectando pensamientos de amor para ayudar al necesitado espiritual o materialmente. A aquel que se aísla del mundo y pasa su tiempo arrodillado ante una imagen en actitud de mea culpa. Voy a repetir de nuevo esta pregunta. ¿Quién trabaja mejor? ¿Aquel que está casado y cuida de sus hijos procurando encauzarlos por el camino del bien, tolerando sin rebeldía los inconvenientes de la vida diaria y procurando siempre hacer el bien, proyectando pensamientos de amor para ayudar al necesitado espiritual o materialmente, o aquel que se aísla del mundo y pasa su tiempo arrodillado ante una imagen en actitud de mea culpa? Explicación. Trabaja mejor
quien debe superar obstáculos en cada momento de su vida diaria y a pesar de ello da constantemente amor a los demás. El otro se libera de todas las dificultades humanas y se limita a pedir por sí mismo. Por ese camino no se puede progresar espiritualmente, porque el progreso solo se obtiene a través de nuestra dádiva de amor y nuestro trabajo para el bien de los demás. Apartarse del mundo para prepararse espiritualmente es soslayar los obstáculos, porque en esa forma nadie lo mortifica por sus ideas espirituales ni procura dificultarle el camino. Pero cuando se da amor a quien nos perjudica conscientemente en toda forma y trata por todos los medios de impedirnos la realización, tengamos en cuenta que por su vibración puede ser utilizado por las fuerzas negativas para obstaculizarlo, de muy diferentes formas. La realización. Ese está trabajando con gran esfuerzo en bien de los demás y en consecuencia todo ese esfuerzo redunda en su propio beneficio espiritual. Quien solo ruega sin ningún esfuerzo hace muy poco trabajo, salvo que se trate de un espíritu muy evolucionado que haya encarnado con esa misión específica dentro del plan superior. Pero quien lo hace para liberarse del esfuerzo que implica el convivir armónicamente con los demás, solo procura su propia comodidad y su propia tranquilidad, de modo que el beneficio espiritual que podrá recibir será muy inferior al que recibe quien debe luchar constantemente para superar los obstáculos y en esa lucha no cesa de dar y dar amor. Cuando un ser trabaja por el bien común, pese a todos los inconvenientes y dificultades que pueda tener en su propia vida, lógicamente ha de obtener una respuesta de la ley mucho más intensa, porque su aporte es mucho mayor que quien se aísla pensando solo en sí mismo, pues éste no actúa dentro del amor universal. Pregunta: ¿no es amor el renunciar a la vida en el mundo y hacer retiro completo para pedir por el bien de todos? Explicación: ese es un aspecto diferente. Una cosa es recluirse para orar por el bien de todos y otra cosa es hacerlo pensando solamente en obtener el propio progreso. Si la vida impone al ser las experiencias que debe lograr en un mundo donde existe vida de relación humana, no debemos renunciar a ella, porque esa vida humana de relación forma parte de nuestra necesidad espiritual de experiencias. Por lo tanto, aquel que lo hace creyendo ser así, grato a Dios, se equivoca. Quien se aísla de todos para vivir dedicado a la oración, sintiéndose culpable del pecado original, sin duda porque ignora que nadie puede heredar espiritualmente el pecado que otro ha cometido. Es un ser que piensa solo en sí mismo y en consecuencia no vibra en amor universal. Algo semejante es el caso de quienes suponen que no haciendo mal a nadie ya cumplieron con la ley divina, a pesar de vivir preocupados siempre solamente por sí mismos. Y si deben elegir entre dar o tomar para sí, generalmente toman para sí sin pensar en los demás, porque con eso no hacen mal a nadie. Debemos tener en cuenta que no solo se obra mal con obras, con palabras, sentimientos y pensamientos de mal,
sino también omitiendo hacer el bien. La ley es amor, la ley es fraternidad, y amor y fraternidad significan acción de bien. Por lo tanto, omitiendo hacer el bien, se transgrede la ley, y quien transgrede la ley está obrando mal. Para una mayor comprensión daremos un ejemplo en lo humano. Al nacer su hijo, una madre adquiere, con el amor materno, el sentido de su responsabilidad hacia él. Es el amor materno el que le da el sentido de su responsabilidad hacia el hijo. Si una madre no tiene amor por su hijo, tampoco tiene el sentido de su responsabilidad y no se preocupa por él, abandonándolo. Eso es obrar mal por no obrar el bien como es su deber de madre. El amor materno es sólo una faceta del amor universal, dentro del cual todos somos, y el amor universal nos reclama constante acción de bien, dentro de nuestras posibilidades. El amor universal, en su aspecto de amor materno, obliga a la madre a hacer el bien a sus hijos, cuidándolos y atendiéndolos material y moralmente, porque es un aspecto humano del amor, y el amor universal en su aspecto fraternidad. Nos obliga a todos a hacer el bien a nuestros hermanos. Hay quienes procuran dificultar el camino misionero a los demás. Eso puede producirse en el aspecto familiar o en cualquier otro aspecto con personas a quienes no es posible ignorar por circunstancias inherentes a nuestra vida humana y que conscientemente o inconscientemente nos crean dificultades para la realización misionera que nos corresponde. Podría ser también el caso de una persona que no es misionera, pero desea seguir el camino del bien y sus familiares o quienes la rodean tratan de desviarla del camino del bien y llevarla al camino de las claudicaciones, el camino de los aspectos humanos negativos. Si, a pesar de vivir en ambientes negativos, logra resistir y vencer esos estímulos negativos que son constantes por provenir del ambiente que le es familiar, que constituyen obstáculos difíciles de salvar, y elige y sigue el camino positivo, y si a pesar de tener que luchar contra todo eso, la persona responde con amor a todo, ayudando además a los causantes espiritual y humanamente, esa persona está cumpliendo con la ley del amor, muchísimo mejor que aquel que vive aislado en oración. Pregunta: los seres que han encarnado con una misión específica que requiere aislamiento, ¿son esos místicos que llevan vida de anacoreta? Explicación: sí, son seres muy evolucionados que vienen a la Tierra a realizar exclusivamente esa tarea. Seres de mente poderosísima, de sutilísima vibración de amor, que en momentos en que un mundo está pasando por un periodo grave, suelen encarnar en ese mundo, un ser o varios seres en distintos lugares del mundo, como la única finalidad de esa encarnación es canalizar vibraciones de lo superior y proyectarlas al plano mental, emocional y sensorial. Se les evita por completo todo contacto interferente. Por eso son anacoretas, que viven en una montaña o en un bosque aislados y sin tener que luchar contra el ambiente del mundo, porque no vienen a experimentar ni a absorber karma. Mis queridos, haremos otra pausa. Volvemos de inmediato. Gracias.